Eso. ¿Se acuerdan qué es eso? La catedral. Es una catedral. ¿La catedral está mencionada en las Escrituras? No, no hay mención de catedral. ¿Sí? No hay catedral en la Biblia. Ahora, me acuerdo siempre de un hermano que tenía buen tamaño, buen porte. Decía, la Biblia dice que el creyente es templo del Espíritu Santo, puede hacer su catedral. Decía así, ¿no? Y no hay catedral en la Biblia, ¿sí? Pero vemos, sí, otra, este es el templo en Jerusalén. Eso sí, existe el templo en Jerusalén. Y todos los israelitas estaban convocados para alabarle al Señor, para bendecir el nombre, para hacer sacrificios en el templo. Y cuando nosotros hemos llegado a entender cuántos sacrificios había en cada día en el templo, es sorprendente, es asombroso, ¿no? La sangre de los animales sacrificados corría como un arroyo, ¿no? El arroyo estaba manchado de sangre por tantos sacrificios, ¿sí? Pero sí, hay mención de templo en las Escrituras, el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, ¿sí? Luego dijimos que vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de personas. Nunca llamamos a esto iglesia, aunque a veces sí hay hermanos que dicen vamos a la iglesia pensando en la edificación. Ahora, ¿qué le llamamos en la comunidad cristiana Belén? Casa de oración. ¿No ven? Casa de oración. ¿Y quién más le llama la casa de oración en las otras iglesias? ¿Han escuchado otros denominativos? ¿Quién ha escuchado local evangélico? Sí, ¿no? Local. Otros le han llamado templo. Vamos al templo, ¿sí? Y así recibe un sinnúmero. ¿Cómo llaman el Cristo viene? ¿Alguien se acuerda? Es auditorio. El auditorio. Sí, exacto, ese es. Y entonces reciben diferentes denominaciones, pero realmente nosotros hemos decidido llamarle casa de oración, porque es aquí donde oramos, aunque debería haber más tiempo de oración en la casa de oración, ¿no? Y parece nomás que el Señor está queriendo darnos una lección. Tampoco oramos, tampoco nos reunimos a orar, que la casa de oración no puede ser una casa de oración, ¿sí? Luego hemos visto algunas cosas más. Aquí yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, la iglesia no está fundada sobre Pedro, eso lo habíamos visto, ¿sí? Luego, es del Señor, eso tiene que quedar claro. No es de ningún ser humano, porque ningún ser humano ha dado su vida por la iglesia, ¿sí? La iglesia es del Señor. Por tanto, no podemos manejar la iglesia a criterio del ser humano. Tenemos que manejar como el Señor ha establecido, ¿no? Entonces, todas veces que haya algo que tú crees que no es del Señor, dilo con toda sinceridad, esto no me parece del Señor. Y si a la luz de las Escrituras encontramos que no es del Señor lo que estamos practicando, inmediatamente eliminaremos y empezaremos a practicar lo que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Sí? Es del Señor, nunca de los seres humanos. Luego, Él es el que edifica, ¿sí? Y habíamos quedado ahí que el Señor mismo es el que edifica la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hizo en los tiempos de la iglesia, de la primera iglesia, llamaremos así? No me gusta llamarle primitiva, porque la conducta de los miembros de la iglesia en ese tiempo a veces era más excelente que la nuestra, ¿no? Tal vez nosotros estamos pareciendo una iglesia primitiva, no pensando en la primera, sino como que no sabemos cómo conducirnos, ¿no? En ese tiempo dice que el Señor dio don de lenguas a los que eran parte de la iglesia, y todos comunicaban a los demás en su propia lengua. Eso hemos visto hasta el anterior domingo. ¿Cómo ahora se comunica cómo se da la información
a los miembros de la iglesia o a los que no son miembros de la iglesia, cómo se da la información acerca de la iglesia, es por medio de su palabra. Yo me he quedado sorprendido que se vende más, superó la venta del 2021 de 100 millones de ejemplares. Ya no hay necesidad de hablar en lenguas, hay que pasarle una Biblia en su idioma y el que tiene interés va a descubrir lo que dice la Biblia. Ahora, esto es interesante. Pedro me mandó un mensaje y quiero yo remarcar esta. Me parece muy buena la enseñanza, Pedro. Gracias, Gail. No sé por qué, pero mi garganta, es un paréntesis, hermano. Si alguien está resfriado, ¿qué debe hacer? Protegerse, ¿no? Si está resfriado, protegerse y proteger a los demás. He recibido una visita esta semana y yo me acerco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Le digo, no puedo ya. Y has venido y yo siempre tengo en cuenta, yo soy el que comparto la palabra los domingos. Imagínense que me quedara afónico, ¿no? Eso es no tener un poquito de consideración al predicador. Entonces, sería bien que tengamos cuidado, ¿no? Y decían, ¿cómo podemos comunicar el Evangelio? Por medio de la Biblia. La Biblia está al alcance de todos, ¿sí? Hablaba de los récords que baten la venta de Biblia. Siempre la Biblia es bestseller. Siempre se vende más que ningún otro libro y nosotros podemos sacarle el jugo a eso dándoles Biblia a los que no conocen al Señor. Ahora, sería lindo, hermanos, que esta mañana podamos continuar. Primero, volveremos aquí y leemos aquí en la pantalla lo que dice Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es lo que viene de parte del Señor. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, Padre santo, queremos darte gracias porque tú, siendo Dios eterno, el creador del universo, no solo de la tierra, has decidido ser nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos a tu Hijo como nuestro único Señor, quien ordena y que debemos obedecer, y nuestro único Salvador, es que tú nos haces tus hijos. Y estamos agradecidos, Señor, porque esta mañana queremos decirte, reconocer, Señor, que nada que yo pueda decir sea de mi autoría, porque no tengo nada que compartir excepto lo que tú tienes en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de los presentes y que pueda, Señor, el Espíritu Santo mismo persuadir el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando digamos todo es de ti, que tú seas, Señor, que sea una realidad, no una declaración sin sentido, Señor. Pedimos que tú seas con nosotros, rogamos, Señor, que tú nos hables esta mañana. Y oramos siempre en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos llegado a ver que lo que vamos a meditar es acerca de la iglesia y acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo edifica su iglesia? ¿Alguien puede pillar un error en esa lámina? ¿Hay error o no hay error? Ortografía. No hay error en ortografía. ¿En qué está el error? Ya empezamos desde la primera lámina a meditar en el diseño de Dios. ¿Hay error? La iglesia no está edificada con ladrillos. Muy bien. Hermanos, qué lindo es cuando nosotros queremos tener una iglesia que todos sean iguales. Siempre escucho, ¿no? ¡Ay, qué lindo predicador Hebel! ¿Qué tal Hebel podría venirse a mi iglesia? Cuando le escucho a Hebel, ¿no? Y la Biblia nos muestra que la iglesia no está edificada con ladrillos.
porque los ladrillos son todos iguales. Y miren, oh, qué bonito se miraría la iglesia, que todos somos iguales, todos saldríamos como los niños marchando. No, no, hermanos, cuando digo, ¿cómo edifica su iglesia? Él edifica con piedras. Ahora muéstrame una piedra igual a la otra, un color igual al otro. No hay, ¿no? Y cuando vas al río, ¡ah, qué bonita esta piedrita! Esta es mejor, y esta, pero no hay, esta es copia de la otra, no hay. Entonces cuando dice, yo edificaré mi iglesia, debemos llegar a entender que cada uno de nosotros es diferente. Y miren, ¿cómo es el que ha construido esta pared? Que esta piedra la ha adecuado conforme al vacío que quedaba. Esta piedrita, esta piedranga, como diría, ¿no? Esta piedrota grandotota. Entonces, Dios empieza, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y empieza a acomodar las piedras para edificar su iglesia. No hay dos iguales. Muy bien. Ahora, la Biblia utiliza la expresión, Él es la piedra que los edificadores desecharon, y ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, la idea no viene de Fernando, viene de la palabra. Cada uno de nosotros es una piedra. Ahora, siendo la iglesia del Señor Jesucristo y habiéndose comprometido a edificar su iglesia Él mismo, mi pregunta es, ¿cómo lo hace? Levante la mano el que ha escuchado la voz del Señor esta mañana antes de venir a la iglesia. De hecho, ya no duermas, hay que ir a la cena del Señor. Así. ¿A quién le ha hablado así el Señor? ¿No? Porque eso pasa en algunas iglesias. Dios me declaró ayer y eso les trae. Dios no habla no. Ahora nos habla por medio de su palabra. La palabra del Señor es más que suficiente. Entonces, si por medio de su palabra nos habla, quiero preguntar cómo Él edifica su iglesia ahora. Y miren, hermanos, ¿qué dice la palabra? Otorgando dones a los hombres. Ahora, yo sé que hace mucho tiempo, y Edwin es el que más parece que graba, me asusta cuando Charito está, porque Charito, cuando ella está, no hago preguntas y ya responde, ¿no? Porque sabe. Pero Edwin, por favor, si te acuerdas, cállate, ¿ya? Va. Dice, ¿cómo edifica su iglesia? Dando dones a los hombres. Mi pregunta es, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Pedro, estás aquí queriendo hablar de mí. Es un regalo que Dios nos da. Muy bien, un regalo, anoten. Es un concepto equivocado. Lindo, ¿no? ¿Es un don, es un regalo? No. Don tiene una abismal diferencia con el regalo. Por ejemplo, ¿dónde está mi billetera? Justo ahora en el Rey de Plata. ¿Quién quiere? No es regalo. Don. Don Pedro. No. Voy a decir, hermanos, una vez más, cuando hay billetes, entonces podemos prestar un poquito de atención, no se ven. Hay una abismal diferencia entre don y regalo. Si yo te regalo y tú recibes, puedes hacer lo que te dé la gana con el regalo. Y don es más difícil de explicar en castellano, excepto cuando doy la palabra que usamos en el lenguaje en castellano. En vez de don, usamos donativo. Es la raíz, donativo. Entonces, ¿quién quiere este donativo? ¡Yo! Recibe sin meditario. Este donativo es para que a los niños que van a venir el primer día les haga llegar a todos un refrigerio. Y
vamos a poner que vienen 100 niños y necesitan 100 alfajores. ¿Cubre o no cubre? Tienes que hacer alcanzar porque tú has recibido. El regalo es para hacer lo que te da la gana con lo que has recibido. El don no. El don es para para utilizar de una manera específica. No puedes recibir el don y decir, ahora que soy salvo, voy a hacer lo que me da la gana. No puedes decir, tú eres Señor, pero yo voy a hacer lo que quiero y en el tiempo que yo quiero y cuando a mí me da la gana. No, Él es Señor. Y tu compromiso debe ser con la iglesia. Voy a decir algo. A mí me molestó realmente hace 2 años. Yo sabía que uno de mis parientes estaba cumpliendo años un miércoles. ¿Saben qué ha decidido la familia? Festejar sábado. Y en la noche. ¿Por qué? Porque miércoles no queremos celebrar su cumpleaños, queremos celebrar sábado en la noche. Pero sábado hay reunión. No importa, ¿qué importa? El cumpleaños es primordial, es primero. Hermanos, ¿por qué? Porque si nuestra salvación es para un uso específico, para darle gloria al Señor, para que tengas compromiso con tu iglesia local. Entonces, ¿cómo Dios edifica su iglesia? Otorgando dones a los hombres. Ahora, aquí está, en Efesios 4:11 dice, el 4:7 no está anotado aquí, pero yo voy a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, hermanos, en primer lugar tenemos que saber que Dios ha dado dones a todos los hombres, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando digo hombres, no quiero entrar en el lenguaje que se está utilizando aquí en Bolivia. Hermanas y hermanos, hombres y mujeres, damas y caballeros. No, hombres de manera general, hombre y mujer. Dios te ha dado un don, sino 2 dones, pero no todos los dones. ¿Por qué? Porque Él quiere que edificar su iglesia. Ahora, es interesante, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, imagínate, volvemos la imagen. Uy, algo ha pasado, no está volviendo. Si a cada uno le ha dado dones, si a cada uno, y esta piedra no quiere ser utilizada por el Señor, ¿a quién perjudica? ¿Al Señor? No. Perjudica a la sobreedificación de la iglesia. Aunque tú digas, pero no es significativa, yo no soy una piedrota, soy una piedrita, igual perjudicas. Por tanto, nosotros tenemos que considerar esta porción es demasiado. Dios te ha dado dones si realmente eres hijo de Dios. Hombre o mujer, eres hija de Dios, Dios te ha dado dones. ¿Para qué? ¿Para que hagas lo que quieres con tu don? No, para que puedas sobreedificar el cuerpo de Cristo, la iglesia o el templo de Dios. Ahora, hemos dicho que hay templo en Jerusalén. Sí, había. Ahora está destruido el templo. Pero Dios en su misericordia ha dicho, ustedes son ahora el templo de Dios vivo. Bueno, vamos a leer cuando llegue el tiempo del versículo, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿cómo sobreedifica la iglesia dando dones a los hombres? Ahora, versículo 8, el versículo Efesios 4:8 dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, desde el momento que el Señor Jesucristo subió a lo alto, el día que fue ascendido al cielo y todos veían hacia arriba,
En ese momento empezó a dar dones a los hombres. Y hasta el día de hoy, aquellos que son nueva criatura están recibiendo dones de parte del Señor. Ahora, antes de hablar de los dones, él tuvo que, antes de entregar esos dones, él tuvo que entregar su vida en sacrificio por los que había de salvar. Una vez consumada la expiación, recién dice, miren, en Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, ¿por qué Pablo hace este comentario? Porque quiere que nosotros cobremos conciencia, seamos conscientes. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y Él te da dones, es porque Él quiero dar dones. No, Él tuvo que pagar un costo. Y ¿qué es eso que subió? Sino que primero tuvo que descender a las partes más bajas. Dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, el descenso que tuvo que asumir el Señor Jesucristo es una total abnegación de su vida. Él se dio por nosotros hasta llegar a la muerte. Él dio su vida muriendo en la cruz del Calvario. El costo que tuvo que pagar para darnos dones es su vida. Es su vida. Entonces, ¿y qué hizo? Descendió en total abnegación de sí mismo, pero subió con todo poder. Entonces recién, versículo 11, está el 11, sí. Dice ahí, Él mismo, quien Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora, aquí yo sé que algunas veces ya he hablado. ¿Nosotros creemos que habían apóstoles y profetas? Sí. ¿Pero hay apóstoles y profetas? No. Y eso no es tampoco nuestra idea. Eso es lo que dice la Biblia. En ese mismo Efesios capítulo 2 dice que la principal piedra del ángulo es Cristo. Y sobre Cristo están los apóstoles y los profetas. Ellos son el cimiento de la iglesia. Ahora, eso tiene lógica. Cuando vinieron los apóstoles, enseñaron, ellos escribieron la parte del Nuevo Testamento. Y los apóstoles no son los apóstoles del Antiguo Testamento, son los apóstoles del Nuevo Testamento. Los profetas son profetas del Nuevo Testamento, por si acaso. Nosotros hemos leído en un estudio aquí en la iglesia que en Hechos ni siquiera había profetas varones solamente, sino que habían profetisas que profetizaban. Ágabo era un profeta de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos sobre el cimiento, sobre la piedra fundamental, diremos, Dios ha establecido apóstoles y profetas. ¿Sí? Una vez que ha establecido apóstoles y profetas, Él en el versículo, puedes poner Efesios 2:20, 4:20, perdón. No, 2:20. Quiero que anoten eso, por favor. 2:20. Gracias. Efesios 2:20, por favor, anoten como apunte. ¿Qué dice en Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, hermanos, alguna vez yo conversé con un hermano y dije, los apóstoles son los apóstoles que el Señor ha establecido. ¿Y algunos de ustedes han escuchado mencionar a otros como apóstoles en la Biblia? Sí, Bernabé es mencionado como apóstol. ¿Y cómo le hacemos? Miren, primero que nada, puedes poner, ¿no? Pasajes. Miren lo que dice en la Biblia. Lucas 6:13. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó
apóstoles. O sea, el Señor escogió 12 apóstoles. ¿Y por qué en Hechos es mencionado Bernabé como apóstol? ¿Saben qué? Cuando él estaba en, hay una ciudad en Colombia que sí, en Antioquía, la iglesia de Antioquía ha enviado a Bernabé y a Pablo. Y apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces Bernabé es uno que ha sido enviado por la iglesia de Antioquía, porque nada tenía que ver con estos 12 que el Señor había establecido como 12 apóstoles. Alguien puede decir, no, aquí está viendo algo extraño. Miren, voy a dar una cita más, Apocalipsis 21:14. Esto ya no es del tiempo del Señor Jesucristo, sino cuando todas las cosas han acontecido, viene un relato que nos va a dar certeza de lo que les estoy diciendo. Dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles más Bernabé. ¿Amén? No, 12 apóstoles. Los 12 que ha establecido el Señor están ahí. Ahora sabemos que Judas Iscariote fue desechado como apóstol, pero había una profecía que otro tomaría su lugar. Y en Hechos capítulo 1 es otro que toma su lugar. Están los 12 apóstoles. ¿Y qué de Pablo? Pablo es el apóstol establecido para los gentiles. Pero de los 12 están ahí los 12. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que ellos son el fundamento, la base, y después encontramos lo que continúa en Efesios capítulo 4. Por favor, nuevamente creo que no está ahí. Si volvemos, está ahí la imagen. Sí, en Efesios dice que él mismo constituyó unos apóstoles y otros profetas. Ellos ya no existen en este tiempo, pero quedan estos: otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es lo que Dios está dando dones a los hombres, para que hombres que tienen dones de evangelista, otros de pastores, otros maestros, dicen la mayoría son pastor maestros, porque el pastor, ¿qué tiene que hacer? Dar pastos, ¿no? Tiene que pastorear a la iglesia, ¿sí? Ahora, no soy el buen pastor. El buen pastor, el príncipe de los pastores, es el Señor Jesucristo. Yo soy un encomendado por el Señor para que ustedes puedan recibir alimento de la palabra. ¿Está bien? Eso quiero que esté clarísimo. Entonces, quiero que me ayude. Yo sé que ustedes, la mayoría, pueden repasar. ¿Qué hace un evangelista? Alguien que me ayude. El evangelista hace ¿qué? Anuncia el evangelio. Predica el evangelio. A ver, levanten la mano los evangelistas. En esta iglesia debe haber evangelistas. Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Hermanos, todos, a todos se nos ha ordenado ir y predicar el evangelio. A todos. Ahora, unos tienen un don más desarrollado que otros, ¿verdad? Pero a ver, de nuevo, si dice Dios, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, después de resucitado, antes de partir a la eternidad, a los cielos, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y en Marcos 14 dice, id y predicar el evangelio. Todos hemos recibido la encomendación de predicar el evangelio. Dice, a unos evangelistas, a otros pastores maestros. El pastor maestro es el trabajo de alimentar a la grey. Cuando decimos pastor, es el que cuida del rebaño. Ahora, esto es interesante lo que decía, quería comentar de Pedro. Pedro me mandó un mensajito y dice, ¿alguien se acuerda lo que dice Lucas 16?
¿Qué trata Lucas 16? El rico y Lázaro. Lucas 15 habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. El que comenta este pasaje dice, este capítulo es el de los objetos perdidos. Y perdió, si ha perdido su oveja, ¿qué hace? Si ha perdido su oveja, deja las 99 y va. ¿Y dónde las deja? En el corral. ¿Amén? No, en el desierto. Y va tras la una que se ha perdido. Ahora, me gusta cómo aplica este hombre cuando explica, dice, por ejemplo, cuidado que alguien en la iglesia crea que yo soy el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. El buen pastor es el que va a buscar la oveja perdida. Y el buen pastor es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice, hay la moneda perdida. ¿Qué haces con la moneda? La moneda es un bien, no, es una moneda. Entonces, si tú pierdes una moneda, ¿qué haces? La buscas con afán porque es moneda y te es útil y tienes que buscar. Muchas veces en la iglesia, dice él, ¿no? Y si exagero que me corrija Pedrito, dice, muchas veces se confunde en la iglesia local de aquellos que aportan mucho dinero. Y cuando de pronto dices algo en la iglesia que no le ha gustado y además dice, no voy más a esa iglesia. Y el pastor dice, no viene más, tengo que ir a buscarle. Y busca. ¿Por qué? Porque le genera dinero y tiene que buscarle hasta encontrarle. Y ni siquiera se aproxima directamente. Dice, ¿y cómo está su proyecto? ¿Cómo está su negocio? ¿Bien? ¿Y cuándo va a venir a la iglesia? Estamos extrañando sus diezmos, ¿no? Hermanos, tenemos que ubicarnos. ¿Qué pasa cuando el hijo pródigo decide partir? El hijo pródigo dice, dame mi herencia, dame. El papá, hijito, te va a extrañar. No, aquí está la parte de tu herencia. ¿Quieres vivir perdidamente? Ve. Y qué interesante, dice, el hijo pródigo puede decidir irse cuando quiera. ¿Qué debe hacer el que está en la iglesia cuidando el rebaño? Que no falte buena comida. ¿Por qué? Dicen, no vuelve el hijo. Yo tengo casa ya. No, ¿cómo vuelve? Hay un río cerca de acá. No, él dice, en la casa de mi padre, ¿qué hay? Abundancia. Abundancia de pan. Hay buena comida. Y es el hijo pródigo que decide si va a retornar. Ahora, el papá, imagínense, dice él, ¿no? Que el papá hubiera salido a buscarle. Error hubiera cometido. ¿Por qué? Porque si sale a buscarle, no le ha dejado madurar. Y cuando le mira, a ver, lo clásico, ¿no? Cuando un hijo está creciendo y ya se hace adolescente y está metido en problemas y el papá dice, ¿qué pasa? No me vas a decir nada, si no me voy a ir. Hijito, papito, no te vayas. Ya tomó el control de tu vida y él quiere hacer lo que le dé la gana con tal que tú le des todo su gusto, si no, se va. Pero si aplicáramos la palabra, dice, me voy, abierta está la puerta para que salir puedas. Vaya y aprenda. Y cuando está comiendo algarrobas, cuando está luchando, compitiendo con los chanchos, dice, en la casa de mi padre, buen alimento. Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, todos nosotros tenemos que ver, ¿estamos en la iglesia? Porque necesitamos del Señor. Y a veces llegan tentaciones. Ay, ¿por qué? Haremos de otra manera. Vámonos, si no, vámonos. Aprendan. Si encuentran mejor pasto,
¡Qué bien! Allá pueden ser utilizados, ¡qué bien! ¿Sí? Pero aquí Dios ha dado dones a los hombres. Ahora, dice, Dios ha dado dones a los hombres, algunos pastores, algunos maestros, algunos evangelistas. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. En predicar el evangelio cada uno puede predicar, no está impedido, pero hay personas con un don especial para predicar el evangelio. ¿Está claro? Ahora, hermanos, si Dios ha dado a algunos esos dones, ¿para qué les ha dado a algunos esos dones? Vamos a Efesios 4:12. Miren. Dice así. Esta es palabra del Señor. ¿Para qué ha dado algunos dones de evangelista, pastor, maestro? Ya apóstoles y profetas están en la Biblia. Nosotros sacamos enseñanza de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo está edificando su iglesia. Es Cristo, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está utilizando en ese tiempo? Hombres. Les ha dado dones. Pastor, maestro, evangelista. Con el objetivo de perfeccionar a los santos. Es otra expresión. La iglesia es denominada también los santos. Hermanos, tenemos que corregir nuestros conceptos. Yo quisiera preguntar esta mañana, ¿alguien sabe lo que es un beato? No, les voy a informar. Un beato es una persona que ha tenido que pasar por diferentes peldaños. Es increíble la doctrina que utilizan en la Iglesia Católica. Para ser santo en la Iglesia Católica tiene que pasar por diferentes peldaños, dije, ¿no? Tiene que ir ascendiendo. Primero, para ser declarada santa, tiene que primero mostrar que es siervo de Dios. Solo aquellos que han sido reconocidos como siervos de Dios pueden aspirar a ser santos. Pero una vez que es santo, tiene que ser escrutado. A ver, se ha consagrado a Dios, vamos a verle. Sí, está yendo bien, entonces le declaramos venerable. Ese es un siguiente, venerable. Que quiere agradar a Dios, santo. Que se compromete, primero es siervo, después venerable. Y después de ser escrutado minuciosamente, puede ser declarado beato. Si en su vida se comprueba que ha habido un milagro de parte de él. ¿Qué les parece? Si yo un día estoy dolido, me dice Marco, Señor, oro porque desaparezca su dolor de estómago. Luego me muero y él dice, yo me acuerdo que ha orado por mí y me he sanado. Entonces podemos declararle, ha obrado un milagro. Podemos declararle, ¿qué? Beato. Qué cosa, ¿no? Después de ser beato, finalmente llega a ser santo si se comprueba la existencia de otro milagro para ser canonizado como santo. Santo solo se declara aquella persona que se le ha comprobado más de 2 milagros. ¿Qué tal? Entonces nosotros con esta enseñanza de afuera pensamos, ¿no? Y entonces yo, ¿cuándo voy a ser santo en la iglesia? ¿Cuántos milagros hemos comprobado de parte tuya? Eso no existe en la Biblia. En la Biblia hemos sido declarados santos desde el momento que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no tenemos que morir para ser reconocidos santos. No hay tal cosa. Por eso la mayoría de las cartas que Pablo escribe a las iglesias dice a todos los de la iglesia, a todos los santos y fieles.
todos los que estaban vivitos en esta iglesia ya habían sido reconocidos como santos. Miren, 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2, cuando Pablo le escribe a la iglesia. Ahora, ¿por qué hay todas las cartas que escribe Pablo a las iglesias están declarados como santos? ¿Por qué estoy escogiendo 1 Corintios? Porque si ustedes miran la conducta de los de Corinto, dicen, ¡wow! ¡Qué manera! Entre los de Corinto había uno que se acostaba con su madrastra, otros se comían la comidita solos, otros bebían vino hasta emborracharse. Aún con todo ello, miren lo que dice Pablo de ellos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Ahora, esta iglesia, la de Corinto, tenía las cosas más serias que pasaban en esta iglesia, problemas aquí, división allá. Aún así eran declarados santos. Pero, ¿qué quería Pablo de ellos? Decirles, ustedes tienen que saber que Dios les ha declarado santos. ¿Qué sería un santo? Hermanos, santo no es el que ha muerto y en su vida ha hecho milagros. No. Santo, la palabra viene de hagios, que quiere decir apartado para Dios, dedicado al Señor, consagrado a Dios. Imagínense, entonces cuando dice los de Corinto, ¡uy, su conducta es increíble! ¿Cómo tan pecadores, pero santos? Y desde que conocen la palabra, el Señor va cambiando hasta que hay un cambio en su conducta. Hasta que ya están mostrando por sus frutos que el Señor empezó la buena obra en ellos. Y no va a parar hasta perfeccionarles. ¡Qué increíble!, ¿no? Ahora, miren, tal vez esto yo voy a leer aquí. Dice, en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Ahora, el templo de Jerusalén ha dejado de tener vigencia y el año 70 fue totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Pero el Señor ya empezó la edificación de su iglesia en el día de Pentecostés. Y estos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador eran declarados santos y al final son reconocidos como templo, su cuerpo, templo del Espíritu Santo. No es interesante, dice, sus cuerpos son templo del Espíritu. O sea que el templo de Dios hoy anda por todo el mundo. El templo ya no es un lugar fijo, sino que donde nosotros vamos, estamos llevando el templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué advertencia nos quiere dejar el Señor cuando habla que nosotros somos templo de Dios? En el versículo 17, en 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, para esto hay que tomar algunas recomendaciones, ¿no? Si el templo dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tengo que cuidar? ¿Cómo que el jueves hemos hablado, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? A ver, ¿quiénes me han atendido? ¿Cómo uno se ocupa de su salvación? O sea, uno tiene que preocuparse por perder o ganar su salvación. ¿Ese es el sentido? No. ¿Cuál es el sentido? Que la salvación, para nosotros, se puede decir que tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese mismo momento, el Señor te declara justo. Aunque tú no eres justo, pero a través de Jesucristo el Señor te mira, este mi hijo es justo. Es la primera etapa. La última etapa es que cuando ese justo, ese que ha sido declarado justo, va a ser llevado
a la gloria. La tercera etapa es la glorificación. En estas dos etapas, el ser humano no tiene nada que hacer. Él te declara justo y Él te glorifica. Dice, en nuestros cuerpos, en un abrir y cerrar, serán transformados y nosotros tendremos un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo corruptible que se pudre, que se arruina, va a ser transformado en incorruptible. ¿Gracias a quién? A Dios. Dos etapas. Pero la etapa intermedia es la santificación. Y en la santificación es que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Teniendo cuidado de que, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora, la expresión que usa la Biblia yo la voy a usar, pero después voy a aplicar otro tipo de expresión. Dice, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, uniré mi cuerpo con el de una ramera, me iré donde prostitutas. Eso dice la Biblia. No puedes hacer eso porque es templo del Espíritu Santo. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo aplicar a mi vida? Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos metidos en cosas oscuras? ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados? Ya dije ese día, no siempre te has metido con una ramera. Cada noticia que sale me estremece. Hay hombres, esos hombres famosos que tienen mucho dinero. Hay uno de ellos, ayúdenme, es que los nombres no los tengo muy... ¿Quién es el que actuaba en 2 hombres y medio y que tiene SIDA? Charlie Sheen. Ya, Charlie Sheen. ¿Quiénes no le conocen? Levanten la mano. 2 hombres y medio hemos visto, ¿sí? Ese hombre, dice, ganaba casi $1 millón por actuación, o sea, por toda una etapa en la serie. $1 millón. El hombre que ganaba más dinero. Un día, los que le contrataron, creo que va a perder su pega. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene SIDA. Y él quería esconder que tenía SIDA. No puede ser que sepan que tengo SIDA. Al final ya no pudo esconder y tuvo que declarar, sí, tengo SIDA. ¿Por qué? Porque ha vivido desordenadamente, ha vivido de la peor manera. ¿Listo? Ahora está con SIDA. ¿Se ha arreglado su vida? ¿Y con eso ha solucionado problemas de su vida? No. Hermanos, no van a creer, dice, estoy indignado. No puede ser que alguien que mi hija se dedique a eso. Y su hija, jovencita, está dedicándose a vender fotos de su cuerpo. Y dice que está llegando a ser casi más millonaria que su propio padre. O sea, en este tiempo no solamente ellos que preocupaban, ¿quién se ha metido con ramera? Yo menos mal no me meto con ramera. No es solo eso, sino en qué caminos estás andando. ¿Estás metiéndote a cosas oscuras? Que ahora ya pueden decir, no hay problema con tal que yo no me entregue, sino solamente me dedico a la prostitución en internet. No toca mi cuerpo, pero está vendiendo su cuerpo. Y hay gente que paga. Entonces tenemos que considerar, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que consagrar a Él. Vivir, dice, el cual sois vosotros, santo es, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué había hecho el Señor? Dice, edificaré mi iglesia, dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones había dado? Profetas, apóstoles. Después, evangelistas, pastores y maestros. Listo, con eso se edifica la iglesia. No, vamos a ir, yo he escogido intencionalmente en 1 Corintios 14:3, por favor. ¿Por qué no voy a Romanos? Porque es muy polémico, no es que no queremos tratar, sino que lo tratamos, pero
Este es más adecuado para que nosotros podamos desarrollar qué es lo que quiere lograr con cada una de las piedritas, ¿ya? 1 Corintios 14:3 dice, sí, aquí yo tengo una equivocación, pero quiero aclarar. 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este don que todavía ahora puede ser utilizado es el don diferente al de los profetas que dieron el cimiento en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Ellos dieron el cimiento y ahora hay hombres que van a profetizar. Y 14:14 dice, el profeta está pegado a los profetas. Esto quiere decir que estos profetas han dejado un cimiento y los profetas de ahora utilizan lo que estos profetas han dicho, pero eso que utilizan es con un objetivo. El objetivo es edificar, exhortar y consolar. Ya no es para declarar cosas nuevas. Ya no es para declarar, oh, Dios me habló ayer algo que es contra lo que dice la Escritura. No, ellos tienen que estar pegados a los profetas de la Biblia. Y lo que van a decir va a ser para edificar, exhortar y consolar. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 12, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar, los dones que hoy podríamos estar utilizando. Desde el versículo 6, ¿sí? Dice así, 6, dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay profecía, pero tiene que ser conforme a la doctrina bíblica. Ustedes saben que fe no solamente es confiar en el Señor. Hemos dicho, el que tiene fe, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ese es un concepto de fe. El otro concepto de fe está en Judas. Dice, quería escribirles acerca de la salvación, pero me ha sido necesario escribirles otro tema, que ustedes contiendan ardientemente por la fe. Ese contender ardientemente por la fe no está hablando de que tenemos que confiar en el Señor, porque ya hemos confiado, sino está hablando del conjunto de doctrinas que nosotros tenemos que tener seguridad en lo que nos hemos alimentado en la Biblia, en la palabra, ¿ya? Y aquí es lo mismo, ¿no? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la palabra, de la fe, de la doctrina que está en la palabra, ¿sí? Siguiente, versículo 7. O si de servicio, en servir. ¿Quién de nosotros no tendría el don de servicio? ¿Quién diría, no, yo hermano no puedo servir? Todos podemos servir. El que enseña, en la enseñanza. Ya empezamos a ver que hay algunos que han sido escogidos por el Señor para enseñar. El que exhorta, en la exhortación, versículo 8. ¿Ya? ¿Quién no podría, a veces puede ser que un hermano te anima, te exhorta, y tú dices, lo que me ha dicho hermano era exacto lo que necesitaba, estoy animado para seguir a Cristo. Otro hermano te dice la Biblia, no me gustó la actitud, no me gustó la forma, no me edificó. Entonces el Señor está usando otro que te pueda animar, ¿sí? El que reparte con liberalidad, ¿sí? ¿Qué privilegio nos ha concedido el Señor de repartir? ¿Sí? Ahora, ustedes quisieran que miren la alegría de los niños en Chacapata cuando reciben algo que tú has mandado para que ellos puedan ponerse abrigo, ¿no? Y cuando tú repartes, lo hagas con liberalidad. ¿Qué más? El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Hermanos, Dios había dado 3 dones
evangelista, pastor, maestro, pero estos tienen la misión de hacer que la iglesia sea perfeccionada, y la iglesia tiene que empezar a utilizar estos dones. Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor para usar los dones que Él nos ha dado. No puedes dejar de usar esos dones porque perjudicas a la congregación, a la iglesia, ¿sí? Es lo que vemos. Ahora, ¿cuál es la meta? Si ya tenemos dones y más dones, ¿para qué? Vamos a volver a Efesios capítulo 4, versículo 13. Miren a dónde quiere que lleguemos el Señor una vez que todos sabemos que tenemos diferentes dones y que es necesario que cada uno de nosotros utilice esos dones. ¿A dónde quiere llegar? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el interés de Dios que quiere que uses los dones que el Señor te ha dado? Él quiere que nosotros maduremos. Él no quiere que en la iglesia algunos se queden inmaduros. Y ahí yo aprovecho un poquito. ¿Cuánto tiempo se necesita para madurar? Yo nunca me olvido cuando Jefferson me dijo, ¿cómo quieres que dé palta si tiene 2 años? Hay que dar su tiempo, ¿sí? Pero tampoco puedes estar con 10 años y todavía eres un bebé en la fe. No, tienes que crecer en la vida espiritual, tienes que empezar a usar los dones que te da. Ahora, ¿por qué el Señor anhela que seamos maduros? ¿Cuál es el deseo más grande del Señor para que anhelemos la madurez? Versículo 14. Miren, hermanos, esto pasa con los que no llegan a madurar. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué quiere que maduremos? Para que no seamos como niñitos. ¿Qué ha pasado? Ya no voy, no me han saludado, ¿no? Ya no voy, es que no me dan, es que como que en la iglesia vienes a recibir y no a dar. Cuando el anhelo del Señor es que tú llegues a la madurez, que no seas niño fluctuante. Ahora, ¿cuán vulnerable es uno que no llega a madurar? Yo nunca me olvido en la iglesia, que la primera iglesia que asistía, había un hermano que venía de vez en cuando, yo diría de año en cuando, ¿sí? Y después de unos 10, 12 años, él vino, se paró al frente y dijo, hermanos, ya son 12 años que asisto a la iglesia, ¿cuándo me van a reconocer como pastor? Ni siquiera asistía regularmente a la iglesia, ni siquiera. Entonces hay una confusión, ¿no? Cree que ya, porque tiene 20 años de cristiano y no se compromete en la iglesia, cree que puede ser reconocido como pastor. No es verdad. Entonces, uno es vulnerable. ¿Y cómo utiliza su vida, sus dones, sus talentos, siendo que lo que el Señor le dio es para que pueda utilizar en este tiempo tan especial, cuando los días son malos? Ahora, ¿qué quiere el Señor? Versículo 15, por favor. El tiempo ya está, quiero llegar al final, no quiero dejar para la próxima semana. ¿Qué quiere el Señor? Dice el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué importante, ¿no? Que en la iglesia tiene que haber unidad. Ese es el deseo, que cada uno esté bien unido en las coyunturas. Si una coyuntura se sale de su lugar, los médicos saben cuán doloroso, qué doloroso es salir del lugar que el Señor te ha puesto, ¿sí? Ahora,
quiero terminar con lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 16, 18 que decía? Y dijo a Pedro, tú eres Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dice a continuación? Por favor, miren. Qué interesante esto que afirma el Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tengo que decirlo ahora, no hay otra. Solo cuando la iglesia haya alcanzado la madurez, va a darse cuenta lo importante que había sido para el Señor establecer su iglesia, edificar su iglesia, dar dones a los hombres, una diversidad de dones. ¿Para qué? Para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Ahora, si le pido a alguien, ¿qué entiende por puertas del Hades? El infierno no va a prevalecer. Vamos al infierno mismo a hablar aquí. ¿Está bien eso? No. ¿Qué son las puertas del Hades? Hermanos, tenemos que saber. Las puertas del Hades en el Antiguo Testamento se llamaba Seol. Está hablando de la muerte. Dice que la muerte no va a prevalecer contra nosotros. Las puertas del reino de la muerte no va a prevalecer contra nosotros que somos la iglesia. Y la muerte no va a poder destruir la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Cuando dice las puertas del Hades, no está diciendo en ningún momento que él está hablando del infierno. No, el infierno, nada que ver. Ahora, es interesante, hermanos, que el Hades habla del reino de la muerte, ¿sí? Donde todo ser humano tiene que llegar cuando una vez ha nacido en el planeta Tierra. Todo ser humano nace y tiene que morir, ¿sí? La diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo es que esas puertas de la muerte no nos van a poder retener. Nosotros vamos a resucitar triunfantes, victoriosos, porque esa es la promesa de Dios. Ahora, tengo que decirles, hermanos, por favor, 1 Corintios 15, 55, usa dos palabras para la muerte, ¿ya? Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando vamos a ver en griego, que es la facilidad ahora, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu thanatos? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Y ambas hablan de muerte y sepulcro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Qué nos quiere enseñar? Cuando habla de thanatos, es la separación del alma, ¿no? La parte espiritual del hombre del cuerpo. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es separación. Y por causa del pecado, nuestro cuerpo, nuestra comunión con Dios ha sido separada. Ya no tenemos comunión con Dios. Al no tener comunión con Dios cuando morimos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu se separan, ¿sí? Y aquí dice Pablo, ¿dónde está esa separación que hay del cuerpo y de la parte espiritual? Y cuando dice, ¿dónde, oh sepulcro? Dice, del Hades. Cuando tu cuerpo ha sido enterrado, tu cuerpo ha sido separado, vuelve a la tierra y tu espíritu es alejado. Eso, el Hades, el Hades más que el sepulcro, era el lugar donde iban todos los muertos. En ese lugar no estaba tu cuerpo, estabas tú, tu espíritu, alma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en Lucas 16? Dios nos explica, dice,
oh Padre Abraham, estoy aquí siendo atormentado, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en mi lengua. Está todavía en el Hades, hasta que el Señor desciende a la muerte y llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, llevó a los que han creído en Él a la presencia del Señor. Ya no están más en el lugar donde están separados, unos atormentados y otros disfrutando en el seno de Abraham. Ya no. Ellos han sido llevados a la presencia del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo al ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando vemos en Filipenses, en el capítulo 1, Pablo dice: no sé qué escoger, si partir al Señor o quedarme aquí. He decidido quedarme aquí, aunque partir a la presencia del Señor sería mucho mejor. Miren cómo la Biblia nos aclara de esto. Entonces, si ya tenemos todo esto, todo el paquete completo de parte del Señor, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Termino con esto: que nosotros tenemos ese privilegio, y los que no conocen al Señor no tienen ese privilegio. Es tiempo que nosotros les abramos los ojos. Es tiempo que nosotros con la predicación podamos sacar a los que están cautivos. Dice, hoy día meditábamos en la cena, aquellos son librados de las cárceles. No dice de la cárcel, de las cárceles. ¿Cuántos están bajo la adicción del alcohol? Otros del sexo, otros de las drogas, y diferentes cautivos. Nosotros tenemos el privilegio de comunicar a ellos si utilizamos los dones que el Señor nos ha dado. Mientras tanto, la iglesia sufre pérdida. No porque el Señor no quiso darnos lo que nos ha dado, sino porque nosotros no estamos usando lo que Él nos ha dado. ¿Está bien? Vamos a terminar aquí, hermanos, por favor, si pueden ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Que cada uno de nosotros medite: en la iglesia debes usar tus dones, los dones que el Señor nos ha dado. Oremos. Padre bendito, queremos darte gracias esta mañana porque hemos leído pasajes de tu palabra que nos enseñan por qué has fundado tu iglesia. Gracias te damos porque tú todavía estás edificando tu iglesia, y gracias porque quieres usar instrumentos como nosotros, hombres falibles, pero que tú quieres usarlos, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que hemos descubierto, en lo que hemos recordado hoy día, para que podamos consagrar nuestros miembros y hacerlos santos, como dice tu palabra. Que no andemos en cosas escondidas y oscuras. Padre bendito, oramos porque nos des el valor, nos des el dínamo, la energía para salir adelante. Por eso te oramos esta mañana, y también pedimos que seas tú protegiéndonos, cuidándonos y proveyendo para nuestras necesidades, mientras tú no vengas a recoger tu iglesia. Nos encomendamos en tus manos, y en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén.